El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a este nuevo diálogo de ojalá.com.co. Todos los temas que son relevantes en este itinerario que recorre nuestro país rumbo a la búsqueda de una negociación con las FARC para que ese empeño de tener un país en paz pueda ser efectivamente cierto. Aquí hemos tenido invitados de toda procedencia política y hoy me da mucho gusto presentarles a ustedes al más joven de los senadores de Colombia, un hombre que viene desde la lucha democrática en una orilla de rebeldía, con propuestas, con iniciativas, con laboriosidad, con aval inicialmente del Polo Democrático. Es el senador Camilo Romero. Senador Camilo, bienvenido a Ojalá. Senador Juan, de verdad muy grato acompañarlo aquí en este espacio, en este esfuerzo de reflexión constante que conocí desde sus inicios de ese portal Ojalá. Bienvenido. Describí bien la procedencia política. Yo dije inicialmente inscrito por el Polo Democrático, pero hasta ahí llegué. Eso ha tenido una evolución. Así es, de esas tragedias, digamos, de leyes restrictivas en cuanto a libertades políticas, creo que varios estamos ya curados de espanto. Lo cierto es que por encima de esas regulaciones, creo que hay una fuerza superior, una fuerza mayor. Es una fuerza de lo que hoy llamo una nueva ciudadanía, una nueva fuerza en un nuevo tiempo, una nueva ciudadanía que es capaz de lograr que los gobiernos actúen de una manera ética y moralmente correcta. Y yo creo que eso no solo pasa en Colombia, sino que está pasando en el mundo entero. Y eso es lo que representamos, más que colores, banderas, partidos. Andamos buscando un proyecto nacional, un proyecto de mayorías nacionales que logren causar este país de una mejor manera, que creo no ha sido posible con la clase política tradicional. Yo, haciendo memoria en la preparación de este programa, pensaba cuál fue la primera vez que yo vi al senador Camilo Romero. Yo era un feliz periodista, trabajaba en El Tiempo y en City TV, y me contaron que había un grupo de estudiantes muy beligerantes y muy inteligentes que habían empezado a desarrollar una especie de comuna colectiva en una casa de la carrera séptima con calle 50 y pico, desde la cual proyectaron un movimiento que se llamaba Tienen Huevo. Y entonces yo dije, yo quiero saber quiénes son. Y llegué a esa casa y me encontré con el líder de ese movimiento, que era pues un muchachito en ese momento, hoy el senador Camilo Romero. ¿Qué fue de ese Camilo Romero al hoy senador? ¿Qué pasó en esos años? ¿Qué fue lo que hicimos para llegar a encontrarnos en el Senado? Juan, feliz periodista y de mi lado un muchacho inquieto que lanzó una voz junto con varios. Digamos, esa casa se convirtió casi que en un fenómeno de casa ocupa en esa dirección de la carrera séptima con 53. Fue el lugar más barato que conseguimos en Bogotá porque nosotros veníamos del suroccidente del país. Yo estudiaba en Cali. Y conseguí 17 amigos más, en total éramos 18. ¿Y se vinieron a vivir ahí? Sí, nos vinimos a vivir acá. Y lo curioso es que esa casa, Juan, era una casa que había sido funeraria durante 35 años. Y en esa época sonaba mucho el rumor que en Colombia los que más votaban eran los muertos. Entonces nosotros teníamos una campaña electoral a la Cámara de Representantes por Bogotá muy confiados en que quienes pasaron por allí podían acompañarnos en la contienda electoral. Fue una experiencia, digo, de un grito muy sentido desde la ciudadanía. Completo, decíamos, políticos, guerrilleros, paramilitares, gobierno tienen huevo. Era ese grito de la ciudadanía en contra de quienes creen que solo con la legalidad basta y de quienes creen que desde los ruidos de los fusiles pueden imponer también a la ciudadanía su destino. Entonces era ese grito desesperado, tal vez como el de los mexicanos, basta ya. En su momento los argentinos dijeron que se vayan todos, los ecuatorianos un poco más contundentes, concretos, dijeron no más queso a las ratas del Congreso. Lo nuestro fue una voz desesperada, es decir, no podía ser este el destino. Hay un párrafo muy bonito del libro de Estanislao Zuleta que dice surge la insurrección desesperada de los jóvenes que no pueden aceptar el destino que les han fabricado. Y en ese momento lo nuestro fue eso,
un llamado de atención, un llamado de alerta, un llamado a la conciencia ciudadana en Colombia, a decir, este no puede ser el destino. Y yo recuerdo que era muy interesante la simetría, digamos, en el reparo, en el grito a quienes destruyen país, tanto desde la mala política o la corrupción en la política, como a quienes lo han hecho desde las armas, y ustedes tenían ese planteamiento. Para todos era una voz de reproche planteando la posibilidad de que surgiera otro tema. Sí, sobre todo una voz ciudadana, era el empoderamiento ciudadano. Desde siempre Juan ha estado en nosotros en las acciones, antes de Tienen Huevo, en un periódico universitario en Cali que se llamó El Grafito, la posibilidad de construir nuevos poderes, nuevos escenarios, que logren una equidad, una justicia social en este país y en todos los escenarios. Entonces nos planteamos siempre el reto y el paradigma de cómo creamos nuevos poderes. Tony Negri dice en algún momento contrapoder, me gusta mucho más el término nuevo poder, pero finalmente es el poder de la ciudadanía, que es ese artículo 3º de nuestra Constitución que está un poco dormido, que dice el poder reside en el pueblo, en la sociedad, en la ciudadanía, en la gente. Y es decir, bueno, si logramos despertar esa ciudadanía, que hoy hemos llamado nueva ciudadanía, creo que podemos encontrar un rumbo mejor. Y Colombia ya ha tenido ejemplos, y si nos pasamos unos años, yo diría que el ejemplo de los estudiantes universitarios, que el ejemplo frente al tema de la reforma a la justicia, que el ejemplo de los campesinos, empieza a configurar esa nueva fuerza ciudadana que la clase política tradicional no entiende, no comprende, no sabe leer, muchísimo menos interpretar. Yo creo que ese es un buen camino para lo que pretendemos lograr, más democracia y mejor democracia. Déjeme intentar una interpretación de lo que yo veo le pasó a Camilo Romero, que llega con toda esa carga de entusiasmo, de legitimidad, de juventud al Congreso de la República y se encuentra aquí con unas prácticas que le cortan las alas a un sueño de transformación política. Entonces usted decide en ese momento, cuando ve lo que pasa, que más bien lo que hay que hacer es revocar el Congreso, y ante la furia de nuestros colegas, pero con la decisión de hacerlo, usted emprende una tarea para revocar el Congreso al que pertenecía. ¿Eso es más o menos lo que pasó? Algunas claridades. Eso es verdad, que un tío me decía que tal vez por pastuso intentaba revocar el lugar al que es tan difícil acceder, que es el Congreso de la República. Pero lo cierto es que la experiencia... Yo soy nacido en Ipiales, en Nariño. Es la ciudad ahí cercana al Ecuador. Ya hablaremos de eso. Sí, señor. Ecuador es una experiencia interesante en estos años. Pero bueno, lo que nosotros hacemos desde el ejercicio de Tienen Huevo, que fue una expresión, digo, ciudadana, en una época de juventud, de rebeldía, como lo mencionas, fue un aprendizaje gigantesco. Y es que aquí no basta con decirles que estamos inconformes, no basta con señalarlos, no basta con culpabilizarlos, sino que hay que dar un paso más allá. Y es el paso de acción y es el paso de empezar a ganarles los espacios que tiene la clase política tradicional. Y de ese aprendizaje, porque allí quedamos fritos literalmente con ese movimiento y con ese ejercicio, fue en el año 2002 y logramos como 4.018 votos, que para nosotros también fue una sorpresa. No conocíamos Bogotá, era la séptima de la Plaza de Bolívar a la 72, no sabíamos más de la capital. Y aprendimos y luego tomamos la decisión de decir vamos a meternos en el escenario, es decir, vamos a meternos al nido, si se quiere manejar ese lenguaje que construimos en ese momento. Y nos jugamos una candidatura dentro del Polo Democrático Alternativo al Senado de la República, recogiendo unas historias, una historia de familia, de unos líderes sociales, populares, que en Nariño han tenido que ganarse el derecho a la electrificación, el derecho al transporte, a punta de paros en la década de los 60, 70, por el abandono estatal a la periferia, a las zonas de frontera. Recogemos mucho de eso y mucho de este entusiasmo juvenil, y fue un referente joven, nuevo, distinto, y empezamos a conseguir amigos en todas las regiones del país, que además era curioso, era la referencia de pasar de un amigo a otro. Ese amigo en tal ciudad nos contactaba con otro y nuestras reuniones eran de 3, de 5 personas. Ya cuando eran de 20 dijimos, está esto interesante, y así fuimos consolidando este proyecto a nivel nacional. En 2012 en Bogotá logré esos 4.018 votos, y luego en el 2010 para este Senado logro 6.500, es decir, 2.500 más, y eso porque tuvimos el apoyo de uno de los concejales más votados de Bogotá, en Suba, el hoy concejal de Bogotá, William Moreno, que vio ese ejercicio y desde siempre nos siguió la pista y quiso acompañarnos. Nosotros llegamos a este espacio
pero no con la inocencia de decir vamos a cambiar el país, la teníamos clara. En las reuniones decíamos, no es que vayamos a presentar un proyecto de ley para reformar la salud y que ahora deje de ser negocio y pase a ser un derecho como debe ser de los colombianos y colombianas, y quienes están allí, que son los dueños del negocio de la salud, nos lo van a aprobar. Es decir, la teníamos clara, sabíamos que llegábamos a un ejercicio para hablarle al país, para decirle al país, este no puede ser el destino que podamos recorrer los colombianos y colombianas, y que intentemos recuperar una proyección histórica, que dejemos la actividad de la política del todo a mil, de la política al detal, de la política de la transacción menor, y se perdió la política como la capacidad de la herramienta de construcción de futuro. Entonces, nosotros sabíamos a lo que veníamos a enfrentarnos, teníamos claro que no íbamos a transformar el país de una vez, pero que teníamos que ganarnos un espacio y un escenario para hablarle a Colombia y construir desde allí lo que debe ser esa fuerza de nueva ciudadanía que logre enfrentar y derrotar a una clase política tradicional. Yo tengo esa plena convicción. Hoy el derecho al futuro de los colombianos y colombianas pasa por una decisión, y es aprender a ganar los espacios de decisión, no solo a quejarnos, no solo a marchar, sino a tomar acción efectiva en democracia, y no hay más. Y ahí se plantea el proceso de revocatoria, y ustedes recogen más de 1 millón de firmas. Logramos 1.326.944 firmas en el segundo proceso. Bueno, porque tiene en claro el primero, el número. Sí, es que recogerlas y palmo a palmo, y nos gastamos 7 meses en eso. Tenemos claro el número de dónde fueron la mayor cantidad de firmas y demás. Pero fue interesante el primer momento, porque aquí estamos expuestos a los mecanismos de participación literalmente del siglo pasado, de la Constitución del 91, que para promover un cambio en nuestra Constitución de manera popular debe recogerse firmas. Y este es un espanto a la participación, porque cuando nosotros avanzamos el primer paso, que fue inscribir un comité promotor, nos exigían 156.000 firmas, entregamos 201.000. Y al registrador le dijimos, registrador, aquí le entregamos 200.000 firmas y 1 millón de insultos, que fue lo que recogimos en la calle. Ese fue el resultado. Y luego viene este proceso y nos dicen, bueno, muy bien, muchachos, ahora tienen que recoger 1.586.000 firmas. Y ahí es donde digo que esos mecanismos de participación espantan. Nosotros queríamos decir ya en ese momento, no, mejor no queremos participar. Si el costo es tan alto de participar en este país, pues mejor no hacerlo. Además, porque no hay herramientas de estos nuevos tiempos. No se puede firmar a través de internet, que haya una posibilidad de aglutinar esa nueva ciudadanía. Como no, debería lapicero en mano, claro. por supuesto, lapicero en mano, como en el siglo pasado, hojita, y recoja firma a firma. Es decir, un mecanismo, insisto, de participación muy complejo, pero ese fue el ejercicio. Todas estas preguntas al senador Camilo Romero, porque en nuestro siguiente bloque vamos a estudiar y hablar sobre cómo este Congreso, el Congreso al que se está refiriendo el senador Camilo Romero, es el que va a tener que tomar las decisiones fundamentales para todos los temas de la vida nacional, pero claro está, frente a la ruta hacia la paz, frente al proceso de paz, frente a lo que sucede en La Habana. Ya regresamos, sigan con nosotros que continuaremos nuestro diálogo con Camilo Romero. Dicen que ese pelado es un iluminado. Pues sabe de todo. El otro día vine y me dijo, no se dice huyeron, se dice hubo. Cuando entró el peladito me dijo, no le rece a esta no es la Virgen, es la Mona Lisa y la pintó un tal Da Vinci. Ese pelado lo que le sobra es coco. Este zapato es del iluminado, lo traje a mi casa para ver si le da conocimiento a mis hijos. Dicen mucho de ese pelado. Lo cierto es que él vive digital y está conectado a internet, gracias a que este gobierno ha beneficiado a millones de niños con computadores. Cuando se vive digital, se vive mejor. ¡Vamos, dale duro, mi José Varón! ¡Oh! ¡Le sentido! ¡Usted va a ser como yo! No, papá, yo no quiero ser como usted. ¿Por qué? Porque usted le pega a mi mamá. La violencia contra las mujeres es delito. Abrir los ojos, sacudirnos, recordar que somos parte de nuestra ciudad. Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y, como ustedes saben, mucha agua. Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando ya no nos sirve de nada.
Si seguimos como vamos, en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. Dígales que les mandamos a decir que los queremos, que su causa y la nuestra es la misma. Dígale que su trabajo, al igual que el mío, es de paciencia y constancia y por eso se lo agradezco. Vaya, dígale. ¡Hola, dígale! Gracias. ¿Ya escucharon? Que muchas gracias. Avanzar. 46 millones de latinos, una sola causa. Colombia, Ejército Nacional. Este proceso de paz que se adelanta tiene un marco institucional en el que un ejecutivo con mayor fortaleza parece mandarle, en unos casos incluso, instrucciones a un legislativo que parece más débil, de cara a lo que viene, que es el desarrollo de unas leyes estatutarias del marco para la paz, si hay un acuerdo, de cara a la aprobación de los textos de unos referendos que podrían someter a ratificación de la ciudadanía cualquier eventual acuerdo. ¿Cómo ve Camilo Romero el Congreso de la República? En ese mapa institucional, ¿qué Congreso tenemos? Mire, Juan, sinceramente, cuando yo escuchaba al presidente en discursos anteriores que él decía, tengo la llave de la paz en el bolsillo, mi reflexión inmediata es que lo que tenía en el bolsillo era el Congreso de la República. Es decir, un Congreso completamente entregado a la voluntad de quien esté a la orden del día, no importa quién sea. Es decir, aquí quedó claro cómo salió elegido el presidente actual, Juan Manuel Santos, queda claro la voltereta del presidente y queda claro la voltereta del resto de la clase política tradicional, es decir, acomodarse con quien esté de turno. Y es curioso en esas reglas del juego de las que hablábamos antes, cómo quienes mantienen una coherencia ahora son los disidentes de lo que antes era, sin lugar a dudas, el camino y la mayoría, independientemente de la posición ideológica. Pero este Congreso de la República, creo yo, cada vez representa menos a la sociedad colombiana. Yo creo que se quedó en ese espacio de intentar que el 50% de los colombianos vote y queda cada vez más claro cómo votan, cómo se consiguen esos votos, cómo la política tradicional es menor y entonces el legislativo pierde toda dimensión. Digamos, el Poder Legislativo en Colombia ya queda referido a sus integrantes que hacen esa actividad de la política al pormenor, de ubicar a unos amiguitos, de salir bien pensionado, y entonces se pierde la dimensión de la actividad política y el Congreso queda convertido en una notaría de la Casa de Nariño. Y por supuesto eso es de un desequilibrio para cualquier democracia. Digamos, si algo está bien en una democracia es la independencia de poderes, es la posibilidad, sobre todo en el legislativo, del argumento, del debate, que el peso de las ideas también logren modificar algunas concepciones que tiene el gobierno, y este ejercicio de contrapesos podría ser favorable en el fondo para una democracia. Pero lo que hay en Colombia no es otra cosa que un Congreso absolutamente desprestigiado, que un Congreso que no cumple su tarea elemental, que no representa, insisto, a la sociedad colombiana. Dirán que sí por la legalidad de los votos, pero cada vez más en esta nueva época, en estos nuevos tiempos, se requiere la legitimidad constante, diaria, cotidiana casi. Ya no basta con votar y decir, bueno, esperemos a ver 4 años porque ya no podemos hacer nada. Esa nueva ciudadanía puede hacer muchísimo en ese tiempo y lo ha demostrado. Entonces, no veo, Juan, ninguna expectativa positiva con congresos como este, y por eso se dio lo de la revocatoria del Congreso, que déjeme decirle, no fue más que un esfuerzo, intentar poner en la Constitución la posibilidad de revocar a los congresistas, porque yo tengo una convicción, es que así como nos ganamos en la humanidad el derecho al voto, tendremos que ganarnos el derecho a la revocatoria, y dentro de unos años será elemental revocar hasta el personero del colegio, porque no puedes hoy en la cotidianidad, en la legitimidad que exige la democracia, claro, el que no lo haga bien, cualquier elegido, no merece seguir disfrutando del mandato que se entregó para que hiciera otra tarea. Así es. Camilo, un tema que soy testigo del esfuerzo que se ha adelantado tiene que ver profundamente con el proceso de paz. Aquí en el Congreso hemos tratado de corregir todas las inequidades, está en la base del reconocimiento del Estado al esfuerzo y a la justa remuneración y retribución de los miembros de la fuerza pública. Vamos para un proceso en el que ojalá
en algún momento se logre que quienes están en armas regresen a la vida ciudadana y dejen sus armas. Pero por otra parte la sociedad ve a sus policías, a sus soldados que han arriesgado la vida, que han sacrificado su vida y que no han recibido un trato adecuado por parte del Estado colombiano. Y eso tiene que ver con la ecuación básica que debe estar resuelta para que haya una paz sostenible. ¿Cómo avanzar en eso? Fue de mis primeras sorpresas encontrar tanto despropósito con los miembros de la fuerza pública en materia laboral, salarial, pensional. Yo no podía creerlo. A mí tuvieron que buscarme tal vez unas 4 veces para decir, bueno, a ver, ¿es en serio esto que está pasando en nuestra fuerza pública? Porque los discursos no son otros que los de héroes. Ahora yo les digo que creen que son superhéroes de tiras cómicas que no necesitan nada, ni subsidio familiar, como no lo tienen hoy los soldados profesionales, por ejemplo. Y empiezo a encontrar estas injusticias y nosotros, como le dije al inicio, Juan, estamos es por encima de colores, de banderas y de partidos. En estas estigmatizaciones tan grandes que si usted es de derecha, de centro, de izquierda, es enemigo de unos o amigo de los otros, o si no eres amigo mío, eres enemigo. Pero desde esa orilla de alternatividad que representamos, empezamos a asumir también una vocería frente a ese tema para lograr lo mínimo, trabajo decente en este país. Yo creo que hoy hay grados de informalidad en la fuerza pública y eso es decir mucho. Un gobierno que firma todo en convenios internacionales, que debe estar acoplada al mandato internacional de la OIT, por ejemplo, de trabajo decente, que no se cumple en la fuerza pública, una fuerza pública ya de 500.000 hombres, pues es un tema delicado. Y más en contraste con lo que sucede en este país cuando escogimos el peor de los caminos, el de la guerra, y empezamos a ver estos costos sociales tan altos. Y entonces todo el esfuerzo que debe hacer el andamiaje institucional para intentar reincorporar a alguien que ha estado en la ilegalidad, en el monte echando plomo, para decirle, hey, venga de nuevo a la democracia, y cuánto cuesta todo eso, y el referente que hace el soldado y el policía es que le va mejor al delincuente porque su salario es bajo, porque no se logra la posibilidad de los ascensos. Digamos, ahí se genera una inequidad en la práctica muy fuerte. Pero déjeme decirle que en el fondo, Juan, estamos ante un tema, y es que si queremos la paz en Colombia, eso tiene un costo. Es decir, la paz no es gratis. Bajémonos de ese bus. El que crea que esperemos que firmen y conseguimos la paz, pues está despistado. Pero aquí el dilema es, ¿seguimos en la guerra con los costos que ya sabemos los colombianos tienen la guerra, o asumimos los costos de la paz? Y en esos costos de la paz, si hay una deuda social, es la deuda de la institucionalidad democrática de este país con los miembros de la fuerza pública. Soy testigo de los esfuerzos que en este frente ha adelantado el senador Camilo Romero, porque, lo digo en un plural inclusivo, nos ha tocado una batalla dura y en muchas ocasiones triste, porque uno ve esa asimetría del discurso de reivindicación con la crueldad y la frialdad del Ministerio de Hacienda, que no responde, de las partidas que no apropian. En un presupuesto de más de 200 billones de pesos, no hubo 100.000 millones para pagarle la prima a los policías, ni dejar de manera permanente establecido el subsidio familiar. Senador Camilo, en este último bloque hay un tema que es crucial y usted conoce bien y lo anunció. Es en la configuración del escenario de paz en Colombia, las fronteras han sido calientes. Acaba de decir en esta semana el ministro de Defensa que se siguen pasando a Venezuela unos frentes de la guerrilla y que en Venezuela encuentran refugio, y el ministro, en una voz contraria a las que se escuchan desde La Habana, hace un reclamo. Pero el tema con Ecuador ha evolucionado, parece, de una manera diferente. ¿Cómo es hoy, para un hombre de frontera como usted, esa visión de la relación con Ecuador y de lo que puede hacia adelante suceder con el proceso de paz? ¿Qué está pasando en la frontera con Ecuador? Yo creo que allí se está viviendo una realidad muy distinta. Se siente un compromiso institucional por parte de Ecuador de una respuesta contundente. Hace poco anunciaron la presencia de bandas criminales también en su territorio, que actúan desde allí y están alertando constante y permanentemente. Yo creo que esos son mensajes positivos en este intento que fue también válido del presidente Santos, y lo acompañamos en su momento, del restablecimiento de las relaciones internacionales. Ahí no juega lo de oposición o gobierno, esos son temas de país. Es decir, necesitamos unas buenas relaciones con los vecinos y con el mundo entero.
Pero yo creería que lo que más aporta, sinceramente, Juan, al proceso de paz es ver la realidad hoy de Ecuador. Tuve la oportunidad de estar casi ya hace 2 años, en enero del año anterior, ya vamos para 2 años, de recorrer ese país. Y ¿sabe lo primero que me pasó cuando cambié de pesos a dólares allí en Tulcán? Y le pregunto al señor, ¿cómo está Ecuador? No vengo hace mucho tiempo. Y el señor me responde tal vez con la contundencia que se le debe responder a un colombiano. Y me dijo, bienvenido, está usted en un país en paz. Una frase contundente. Y me fui a recorrer un país en paz, efectivamente. Las vías, la posibilidad que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas a la salud, a la educación. El desarrollo de infraestructura es impresionante. Yo creo que en un año, Juan, vamos a tener una foto que va a ser vergüenza para este país. Y es una foto que va desde lo alto a mostrar el puente internacional de Rumichaca. Y llegará esa ampliación que viene desde Ibarra hasta Tulcán y llega al puente Rumichaca y llegaremos a un embudo que demostrará la ineficiencia de estos malos gobiernos. Yo creo que esa fotografía va a demostrar mucho. Y por eso digo que la paz entonces es un referente que en lo cotidiano de los nariñenses o de las personas de frontera pueden verlo. ¿Qué ha hecho Correa para alcanzar ese estándar? Y en las zonas de frontera, ¿qué ha hecho Correa? Yo diría que lo primero fue un acuerdo con la sociedad, que es lo que nosotros intentamos cuando hablamos de la clase política tradicional, un acuerdo de la sociedad para enfrentar y derrotar a esa clase política. Ellos llamaron la partidocracia. Y recuerde usted, un pueblo bravío en Ecuador que fue capaz de tumbar cuantos presidentes fue necesario. Uno tras otro. Uno tras otro. Y luego encuentran un reacomodo institucional. Y lo que hoy se ve allá, lo pongo en contraste, Juan, es la juventud en Ipiales intentando pelear como gatos patas arriba para que no les quiten el SENA. Y usted pasa a la frontera y se encuentra con una universidad estatal en Tulcán. Sí, son contrastes muy fuertes del desarrollo de Ecuador, a tal punto que hoy entre Quito e Ibarra construyeron una ciudad del conocimiento y la innovación. O sea, Ecuador, que cuando yo pasaba a la frontera de niño yo tenía un referente, voy a un país más pequeño y con menos posibilidades que el mío. Sí, la posibilidad de progreso y de desarrollo debía estar en Colombia. ¿Qué nos pasa? Es la gran reflexión. Y allí construyen en Urcuquí la ciudad Yachay. Y la ciudad Yachay se plantea como la ciudad del conocimiento y la innovación, convocando a los doctores del mundo. Y entonces Ecuador hoy tiene un norte. Vamos a ser potencia en materia de conocimiento para el mundo. Es decir, como un país pequeño se plantea ante el mundo para aportarle a la humanidad. Yo quisiera ver a un presidente nuestro dejando de llorar en las asambleas de la ONU para que el mundo nos ayude y que podamos plantearle al mundo que estamos dispuestos a aportarle. Pregunta final, senador Camilo. ¿Es optimista frente al proceso de paz? No tengo más salida, Juan, porque un país en democracia solo puede serlo realmente si es un país en paz. No tenemos más salida. Aquí el dilema no es paz e impunidad, el dilema es paz o guerra. No tenemos otra. Y entonces yo creo como demócrata, como alguien que cree en el futuro del país, que solo es posible un país de verdad democrático y pararnos a los ojos del mundo y decir somos un país democrático si somos un país en paz. El resto es barbarie. Senador Camilo Romero con nosotros en Ojalá, muchas gracias. Bueno, nos quedó haciendo nos vaya falta bien, tiempo. Juan. Pronto espero que tengamos otro diálogo. A ustedes, que así sea. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos dentro de 8 días en este mismo canal a esta misma hora. Gracias por estar con nosotros. Gracias, senador Camilo. Gracias a usted.